La circunferencia trigonométrica. Bien, para empezar con el tema, lo primero que tenemos que considerar es un círculo, una circunferencia, que su centro coincida con el eje de coordenadas y además que sea de radio igual a 1. Es decir, un eje de coordenadas XY, un centro con centro O, una circunferencia que su centro coincida con el origen de coordenadas y que tenga un radio igual a 1. Eso es lo principal. A partir de aquí vamos a hacer un estudio sobre la circunferencia trigonométrica y analizar las diferentes razones trigonométricas con respecto a este tema. Primero vamos a considerar un punto A al que llamaremos origen de arco, que se va a encontrar en la coordenada x1, y0. ¿Sí? Ese va a ser el punto. Recordemos que la circunferencia tiene radio 1, entonces sus extremos van a ser 1 para el eje x, menos 1 en el eje y menos 1, y para el eje y igual 1 y menos 1. Bien, vamos a tener también un punto M a lo largo de la circunferencia, al que llamaremos extremo de arco. Vamos a hacer una proyección al punto M desde el origen y se va a formar un ángulo al que llamaremos ángulo alfa. Pues bien, ahora lo que necesitamos saber es la longitud de este arco, el arco que se forma de A hasta M. ¿Y cómo hallo yo la longitud de arco? Pues eso ya lo hemos visto en temas anteriores. Si no los han visto, pueden repasar. La longitud de arco se halla con una fórmula muy sencilla, que es longitud de arco igual a ángulo por radio. Y pues bien, conocemos el ángulo, que es alfa, y conocemos el radio, que es 1. Entonces, la longitud de arco va a ser igual a alfa por 1. Por lo tanto, la longitud de arco va a ser igual al ángulo. Es decir, si yo tengo un ángulo de 2 pi tercios, la longitud de arco va a ser igual a 2 pi tercios. ¿Correcto? Este segmento MA va a ser igual entonces a alfa. Bien, recordar que alfa siempre se va a expresar en radianes. Siempre el valor de alfa se va a expresar en radianes. Además, hay que tener en consideración lo siguiente, que esta circunferencia cumple esta ecuación. Todos los puntos dentro de esta circunferencia satisfacen a esta ecuación, que es la ecuación de la circunferencia, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, que significa que su radio siempre va a ser igual a 1. Bien, ¿qué más debemos de recordar para poder entrar a este tema por completo? Pues vamos a considerar nuevamente el punto A y ahora vamos a hablar de cómo se comportan los ángulos cuadrantales en la circunferencia trigonométrica. Veamos, si yo tengo aquí un punto A que ya hemos denominado origen de arco, y el punto se va a formar un ángulo de 90 grados igual a pi medios. Recordemos que estamos expresando todo en radianes. Pues va a aparecer un punto, un extremo M, y va a haber un recorrido de arco. Ahí vamos a hacer este recorrido que estamos marcando de color rosa. Todo ese espacio va a medir pi medios. Eso ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Por fórmula hemos determinado que la longitud de arco va a ser igual al ángulo. Este es en el caso de 90 grados. A ver, continuemos y veamos para 180. Pero antes de eso, recordar que cada uno de estos espacios nosotros los hemos denominado tanto primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ambos varían los signos de las razones trigonométricas dependiendo del ejercicio. Vamos a ir viendo más adelante cómo se comportan estos signos. Bien, ahora veamos para un ángulo de 180 grados, que su valor es pi. Tenemos el extremo A, el extremo M, el extremo de arco M y el recorrido, que va a valer todo ese recorrido, todo ese espacio va a valer pi. Si no está quedando claro, veamos otro ejemplo. Ahora para un ángulo más grande, un ángulo de 270, que es igual a 3 pi medios, y todo el recorrido de A hasta M, ¿sí? Si lo pueden apreciar ahí, todo ese recorrido va a valer ¿cuánto? Pues va a valer 3 pi medios. Ese es el valor.
Nuevamente hay que recordar que todo este espacio, este recorrido de arco, siempre es igual al ángulo por la fórmula que ya hemos visto al principio del video. Bien, uno último, para terminar con esta parte, vamos a tener un ángulo de una vuelta, un ángulo de 360 grados igual a 2pi, donde el punto de inicio de arco, donde empieza del extremo del arco, va a coincidir con el final del arco, ¿verdad? Entonces va a ser el mismo punto, el punto A, y todo esto va a medir 2pi. Y bueno, aquí pues continuamos, van a seguir los valores, pero son los principales, los 4 que tenemos que conocer. Son ángulos cuadrantales, como ya lo hemos dicho. Bien, continuemos. Antes de pasar a la parte donde analizaremos las razones trigonométricas dentro de la circunferencia trigonométrica o el círculo trigonométrico, vamos a recordar un poco los signos. En este sistema, en un sistema bidimensional, hay que recordar que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante, recuerden esto, segundo empieza con S, es decir, de seno. Y aquí el seno y su recíproca, o sea, la cosecante, van a ser positivos. Si nos vamos al tercer cuadrante, tercero empieza con T, de tangente. Y la tangente va a ser positiva, al igual que su recíproca. En el cuarto cuadrante, que empieza con C, aquí tenemos que positiva será el coseno y su recíproca, que es la secante. Es un método para que ustedes puedan recordar con facilidad los valores de signo de las razones trigonométricas en cada cuadrante. Bien, ahora sí vamos a la parte interesante del asunto. Antes de eso, la trigonometría es de mucha utilidad en la ingeniería civil para el cálculo preciso de distancias, ángulos, de inclinación en una carretera, etc. Bien, para pasar primero a evaluar el seno y el coseno, vamos a dibujar nuevamente nuestros sistemas bidimensionales. Vamos a empezar primero con el seno, nuestra circunferencia trigonométrica de radio 1, y vamos a ubicar un punto en particular. Este va a ser el 0,8, 0,6. ¿Por qué estoy tomando valores como el 0,8 o el 0,6? Porque recordemos que el radio es 1, así que tengo que tomar valores menores que 1. Aquí en este caso el valor de x o de la abscisa será 0,8, 0,8, y el valor de la ordenada será 0,6. ¿Listo? Pues bien, a este punto voy a trazar una recta y voy a formar un ángulo. Pero recordemos que el ángulo es la medida del arco. Eso ya lo hemos demostrado. Así, eso quiere decir que yo voy a tener un ángulo alfa. ¿Cómo hallo el seno o cómo calculo el seno? Pues haciendo una proyección desde este punto hacia el eje X. Ojo, aclaro esto. El seno se consigue al hacer una proyección hacia el eje X para el seno. ¿Listo? Y todo este espacio va a valer seno de alfa. Pues por consiguiente, este punto ubicado en el eje X va a ser el 0,8, y también tenemos un punto ubicado en el 0,6, que es en el eje Y, que es la ordenada. Bien, por tanto el seno de alfa va a tener la misma medida que del punto del origen hasta el 0,6, ¿verdad? Nosotros comparamos esa medida, tiene que ser completamente igual al seno de alfa. Por otro lado vemos otro punto, un punto que va a ser negativo, en este caso menos 0,6 y menos 0,8. Este punto, una proyección, un ángulo al que llamaremos beta, y pues hacemos nuevamente la proyección para calcular el seno. Recordemos otra vez, la proyección se hace hacia el eje X para calcular el seno. Eso quiere decir que toda esta expresión será seno de beta. Sus valores, pues la abscisa será menos 0,6. Recordemos que de este lado del eje X son negativos. Y por el otro lado tenemos menos 8 sobre el eje Y, que también en este lado
en este lado es negativo. Bien, entonces ¿cuánto será el valor del seno de b? Pues la distancia del origen al menos 0,8. ¿Sí? Entender esta parte porque es el seno de b siempre va a tener la medida correspondiente de 0 a la ordenada, al 0,8. ¿Sí? Creo que es fácil de apreciar esa idea. Por lo tanto, el seno de b va a ser, de beta va a ser igual a menos 0,8. Entonces, ¿cuál es la diferencia del seno con el coseno en el círculo trigonométrico? Que el seno está haciendo proyecciones hacia el eje X. Entonces, el coseno sería pues nada más y nada menos que proyecciones hacia el eje Y. Veamos, voy a tomar el mismo punto. Voy a hacer una proyección y voy a determinar un ángulo alfa. Voy a hacer ahora la proyección para el coseno, ya no hacia el eje X, sino hacia el eje Y. Ahí está. Y todo esto va a ser, esto va a estar ubicado en el punto 0,6, ¿sí? Que es la ordenada. Y todo esto va a ser el coseno de alfa. Por tanto, también tenemos su proyección hacia el eje X. En este caso ya hemos visto anteriormente que es el seno, pero no nos interesa en este momento. Hacia la abscisa 0,8. Bien, entonces ahora si nos damos cuenta, el coseno de alfa tiene la misma medida que el origen al 0,8. Por lo tanto, el coseno de alfa será 0,8. Tomamos el otro punto, el mismo punto del ejercicio anterior. Hacemos la proyección. Y ahora, esta proyección ya no va a ser hacia el eje X, sino hacia el eje Y. Todo esto va a ser el coseno de beta. ¿Qué va a ser? Aquí tenemos el punto en el eje Y, menos 0,8, y el punto en el eje X, el menos 0,6, y la distancia del punto al menos 0,8 es la misma, bueno, en este caso del coseno de beta es idéntica o es la misma que del origen al menos 0,6. ¿Listo? Por lo tanto, el coseno de beta va a ser igual a menos 0,6. Otra cosa que hay que tener en cuenta aquí es que en ningún momento los valores se van a indeterminar. Es decir, si yo continúo elevando, haciendo un recorrido, por ejemplo, del ángulo alfa hasta llegar por completo al ángulo de 90 grados, yo voy a encontrar un valor, ¿verdad? Esa distancia entonces de Y al eje X, ¿cuál será? Pues simplemente el radio vale 1. Pero en el caso de que en lugar de subir el ángulo, yo lo traigo hasta 0, entonces, por ejemplo, el coseno de alfa, si lo llevo hasta 1, mientras más se reduce, el ángulo se convierte en la distancia de X a X, que es 0, no hay distancia. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta para el seno y el coseno. Ahora, hablemos de la tangente y de la cotangente. Para trabajar la tangente, en primer lugar, vamos a necesitar nuevamente un punto que llamaremos alfa. Bueno, no es un punto, es el recorrido de alfa, del ángulo alfa, pero como ya hemos visto, todo este arco hasta el punto donde está alfa es igual al ángulo. Eso ya lo hemos visto en la primera parte del video. Lo que vamos a necesitar también es una tangente, una recta que corte la circunferencia en el punto A, en ese punto donde se origina el arco. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a completar la línea, vamos a proyectar esa recta desde el origen, pasa por donde se determina el ángulo A, y se va a unir en un punto que llamaremos el punto M. Y como tenemos un origen del arco que será A, por lo tanto la tangente de alfa va a ser la distancia entre M y A. Nada más. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí un ángulo beta. Recordemos que su recorrido es desde A, recorre todo hasta llegar al donde termina la flecha, que es beta. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? Proyecto el ángulo hasta tocar esta tangente, esta recta, ¿sí? La proyecto hasta tocar esta recta y aquí voy a darle un valor, en este caso n,
y la tangente de beta va a ser igual a la distancia de n hasta a o de a hasta n, que es la misma. Un ejemplo más, tenemos un ángulo θ, volvemos a proyectarlo hasta la recta, siempre la proyección se hace hacia la recta, ¿ok? La recta que estamos agregando para la tangente. En este caso, aquí vamos a darle un valor P, y la distancia o el valor de la tangente de θ va a ser desde P hasta A. Si aún tienes dudas, hagamos uno más. A ver, aquí llamaremos a este ángulo lambda. Hacemos la proyección, a este punto le llamaremos O, por lo tanto la tangente de lambda será desde A hasta O. Bien, ahora con la cotangente, ¿qué es lo que pasa? Simplemente que el eje, la recta que proyectaré ya no va a ser paralela a Y, sino va a ser paralela a X. Es decir, si yo tengo un ángulo igual, alfa, yo ya no lo voy a proyectar hacia la recta, ni a X, ni a Y, ni a la que estaba como tangente, sino hacia la recta superior, una recta paralela a X, de esta manera. Nuevamente se realiza lo mismo. Aquí se va a marcar un punto M, que a la distancia con el punto B, que en este caso vamos a considerar aquí el punto de origen de arco, pues la cotangente de alfa será desde M hasta B. Probemos otro ángulo, tenemos un ángulo aquí, al que llamaremos beta, lo proyectamos hasta un punto que sea N, por lo tanto la cotangente de beta será desde M hasta B. En el caso que tengamos un ángulo en la parte del tercer cuadrante, tenemos que hacer una proyección, aquí este ángulo vamos a llamar θ, hasta la recta nuevamente, y se va a formar un punto P, por lo tanto la cotangente de θ será de P hasta B. Bien, por último un ángulo más, lambda, una proyección igual hasta la recta, en un punto llamado O, por lo tanto la cotangente de lambda será OB. Bien, consideraciones para la tangente y la cotangente, pues los valores que se encuentran al lado del X positivo siempre van a ser, sus razones trigonométricas van a ser positivas, y los que se encuentren en el lado de las X negativas tendrán valores negativos. Pues eso es cierto. Imaginemos por ejemplo la cotangente. Recordemos por signos que la cotangente es positiva en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Los ángulos que están en el primer cuadrante es alfa, y efectivamente queda en el lado de los positivos, y el que está en el tercer cuadrante es θ, que también efectivamente queda en el lado de los positivos. Así que se cumple que tanto la cotangente en primero y en el tercer cuadrante son positivos. Por otro lado, para beta, que se encuentra en el segundo cuadrante, la cotangente es negativa, y efectivamente si nos apreciamos el gráfico, está del lado de los valores o de las razones trigonométricas negativas. Igual con lambda, lambda está en el cuarto cuadrante, y en el cuarto cuadrante la cotangente también es negativa, por lo tanto al final, como si nos damos cuenta, si apreciamos, la proyección termina en el lado negativo. Con la tangente, ¿qué pasa? Lo mismo, pero en este caso solamente que vamos a trabajar de la X hacia adelante, o sea, de las Y positivas van a ser positivas las razones trigonométricas, y para la Y negativa serán las razones trigonométricas negativas. En el mismo caso que la cotangente, la tangente es positiva en el primero y tercer cuadrante. Igual, el ángulo alfa se encuentra en el primero, por lo tanto, hacemos la proyección y miren, efectivamente el valor está en las razones trigonométricas positivas. Sin embargo, en el segundo cuadrante, donde está beta, la tangente es negativa, por lo tanto su proyección, cuando hago la proyección de beta, termina en la parte de los negativos, de las razones trigonométricas negativas. Bien, otra cosa que tenemos que entender aquí es que si yo roto ese ángulo alfa, y imaginemos que lo empezamos a mover hacia la recta Y, hacia el eje de Y,
Entonces lentamente vamos a llegar, continuar moviéndolo. Y no voy a llegar hasta Y, voy a acercarme un poquito a Y. Pero ¿qué pasa en ese punto? En ese punto, si el ángulo forma 90 grados, no se va a poder hacer una proyección hasta la tangente. ¿Por qué? Porque son paralelas. Tanto Y, que es 90 grados, es paralela a esta recta. Por lo tanto, no va a haber un punto en el que yo pueda proyectar una línea desde el eje Y hasta la recta. Obviamente porque son paralelas. Es aquí donde se usa el término de indeterminación. Si quieren verificarlo, la tangente de 90 grados en su cuadrito es indeterminado. Aparece este símbolo como infinito, o otros usan simplemente NA. Esto pasa cada vez que el ángulo se pone en forma paralela a la recta. O sea, para un valor de 90 grados, la tangente de 90 grados es indeterminada, la tangente de 180 grados también es indeterminada, y así empieza un recorrido. Cada vez que sea paralela a la recta va a ser indeterminado. Lo mismo pasa con la cotangente. Si yo tengo, imaginemos, un ángulo de 180 grados en este caso, va a ser paralelo a la recta y nunca se va a poder intersectar. En ese punto se va a indeterminar la razón trigonométrica. Es decir, la cotangente de 180, la cotangente de 0, la cotangente de 360 son indeterminados. Pueden comprobarlo si gustan y revisarlo. He aquí la razón por la cual se indeterminan estos valores en ese cuadrito que ya tenemos nosotros trabajado. Bien, pasemos ahora a la secante y a la cosecante. ¿Cómo calculamos ahora la secante? Pues nuevamente vamos a utilizar un punto de recorrido alfa. Recordemos nuevamente, este espacio se le pone alfa porque todo el arco es igual su valor al ángulo. Bien, lo que vamos a hacer aquí es hacer una proyección al eje X para la secante, pero formando un ángulo de 90 grados. Siempre, o sea, este punto donde se intersecta la flecha rosada y la flecha amarilla es un ángulo de 90 grados, siempre. ¿Listo? Entonces, si yo formo este ángulo, voy a encontrar un punto M. De tal manera que la secante de alfa va a ser la distancia desde el centro, desde O hasta M. Otro ejemplo. Tenemos un ángulo aquí, un ángulo beta, y voy a proyectar nuevamente un ángulo de 90 grados. Voy a hacer una proyección de tal manera que consiga un ángulo de 90 grados con el eje X. Ahí está. Es decir, aquí este punto va a ser el punto N y la secante de beta será ON. Otro ejemplo, otro ángulo. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos un ángulo de 90 grados proyectando hacia el eje X. Este ángulo llamaremos θ. Por lo tanto, esta es la proyección. Y ese punto donde se cruza con el eje X vamos a llamarlo A. De tal manera que la secante de θ sea OA. Otro ejemplo, por si es que aún no lo entiendes, tenemos un ángulo al que llamaremos lambda. ¿Qué hacemos? Buscamos una proyección hacia el eje X, pero formando un ángulo de 90 grados. Ahí está. Este punto lo llamaremos P. Por lo tanto, la distancia de O hasta P me va a determinar la secante de lambda. Listo. Para la cosecante va a ser la misma idea, con diferencia de que ya no vamos a proyectar el ángulo de 90 grados hacia el eje X, sino lo vamos a proyectar hacia el eje Y. ¿Cómo? Pues aquí tenemos un ángulo alfa, y lo vamos a proyectar hacia el eje Y. Ahí está. Esta distancia, en este punto, es M, la distancia OM, va a ser la cosecante de alfa. Recordar que siempre se tiene que formar un ángulo de 90 grados y proyectarse tanto para la secante en el eje X como con la cosecante con el eje Y. Veamos otro punto.
aquí buscamos nuevamente una proyección de 90 grados hacia el eje Y, y este es un ángulo beta, que llamaremos beta, y ahí está la proyección. Ese punto lo llamaremos B, y la distancia de B a O o de O a B va a ser la cosecante de beta. Veamos otro ejemplo, un punto al que llamaremos un ángulo que llamaremos θ, y buscaremos nuevamente su proyección, una proyección formando 90 grados hacia el eje Y. Ahí está. En el punto N, por lo tanto, la cosecante de θ va a ser igual desde O, desde el centro, hasta N. Un último ejemplo. Si se dan cuenta, aquí se empieza a acercar el ángulo hacia el eje Y. Bien, este ángulo lo llamaremos lambda y se va a formar ahí un ángulo de 90 grados. Listo. Y este le llamaremos P, este punto, tal que la cosecante de lambda sea igual a OP. Bien, muy bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en este caso? Pues el signo, ¿verdad? Recordar que la cosecante, los valores que van a quedar sobre el eje X, es decir, los valores que se intersecten con los Y positivos, van a ser razones trigonométricas positivas. Si nos damos cuenta, la cosecante de alfa en el primer cuadrante todos son positivos, y la cosecante en el segundo cuadrante también todos son positivos. Recordar que en el segundo cuadrante el seno y la cosecante, es decir, sus recíprocas, son positivas. De esta manera se cumple. Y por el contrario, las que quedan intersectadas con el eje Y negativo, la parte del Y negativo, serán razones trigonométricas negativas. Lo mismo pasa para la secante. Las que están intersectadas con los X positivos serán razones trigonométricas positivas, y las que están intersectadas con el eje X negativos serán razones trigonométricas negativas. Bien, lo que queremos en parte aquí es entender una cosa. ¿Qué pasaría si yo llevo un ángulo, en este caso imaginemos alfa, para la secante? Lo desplazo de tal manera que llego a ser 90 grados, es decir, coincide con el eje Y, y trato de proyectar un ángulo de 90 grados hacia el eje X. ¿Se podrá? Pues no, porque queda de forma recta, y no se puede proyectar un ángulo de esa manera, al menos un ángulo de 90 grados hacia el eje X. No se puede, porque la proyección se quedaría paralela al eje X. En ese punto, entonces, es cuando se vuelve a indeterminar el valor. Es decir, para la secante de 90 grados, también se indetermina. Y esto va a pasar igual para 180 en el caso de la secante. Revisen sus datos y ahora intentemos con la cosecante. ¿En qué punto se indeterminará? Pues cuando alfa sea 0, por ejemplo. Si nosotros bajamos el ángulo alfa hasta X, hasta que coincida con el eje X, alfa en este caso va a ser 0, y al formar un ángulo de 90 grados no va a intersectar al eje Y. Por lo tanto, se va a indeterminar y su valor va a ser un valor indeterminado que no podemos calcular. Esto va a pasar en la cosecante. Ustedes pueden buscarlo. Cosecante de 0 es indeterminado. En el cosecante de 180, indeterminado. En el caso de la secante de 90, indeterminado. Y la secante de 270, indeterminado. Y así podemos continuar. Bien. Ahora, vamos a pasar a un ejercicio de aplicación. El primer ejercicio de aplicación nos piden de dos ángulos, ¿cuál es el mayor? Bien, tenemos seno de 20 y seno de 70. Solución. Lo primero que hacemos es dibujar nuestra circunferencia trigonométrica, y a partir de aquí vamos a tratar de ubicar un seno de 20, un ángulo de 20 grados, más o menos estará por aquí. Este es 20 grados. Recordemos que yo le pongo 20 grados justo en ese punto porque es el recorrido que se logra
hacer del arco y ya sabemos que la medida del ángulo es igual a la medida del arco, a la longitud de arco. Aquí yo voy a poder proyectar el seno. Recordemos que una proyección del punto hacia el eje X es el seno. Es decir, todo este espacio pequeñito de amarillo es el seno de 20 grados. Lo mismo lo haremos para 70. A ver, voy a buscar un ángulo más o menos por ahí, se da 70 grados. Hago la proyección al eje X, ahí está. Y esa proyección va a ser igual al seno de 70 grados. Bien, ahora pues comparemos. Comparando magnitudes, es fácil deducir que el seno de 70 es mayor al seno de 20. O en el caso que nos dice el ejercicio, seno de 20 es menor a seno de 70. Y de esta manera pues podemos comprobar. Tienen bastantes ejercicios de este modelo, así que pueden practicarlo y entender un poco más si es que aún no comprenden. Bien, vamos al ejercicio 2. Nos piden calcular el área de una región sombreada. Ahí está la región de una circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Recordemos que esta forma de circunferencia es justamente la del círculo trigonométrico, así que de esta manera podemos aplicar todo lo aprendido en la clase. Solo porque la circunferencia está siendo indicada x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, coincide con el círculo trigonométrico. Bien, de aquí que podemos deducir antes de pasar a la solución, pues vamos a primero a manejar un punto A' llamaremos, que lo vamos a considerar el inicio, dependiendo de cómo se presente el problema, y un punto A que llamaremos el otro extremo, un extremo de la circunferencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? También, ¿qué más tengo? Pues tengo que del 0 al punto A, este valor vale 1 porque es el radio. Recordemos que el radio de la circunferencia vale 1. Igual para A' hasta 0 también vale 1. Bien, para ir a la solución directa, entonces lo que nos piden es hallar el área de la región sombreada, es decir, área igual a base por altura sobre 2. Eso es lo que nos piden hallar. Bien, ¿qué es lo que conocemos? Por dato de problema ya hemos visto. Tenemos la base del triángulo, si se dan cuenta, ¿verdad? Está sobre el eje X. Eso es 1 más 1, por lo tanto la base es 2. ¿Qué más tenemos? Podemos considerar desde A' un recorrido. Si consideramos A' como el inicio del arco, vamos a hacer un recorrido que lo estoy marcando de color verde hasta un punto al que llamaremos θ. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una proyección del centro a θ de tal manera que todo ese recorrido me represente a un ángulo que tiene el mismo valor, es decir, el ángulo θ. Bien, ¿y por qué necesito esta proyección de este ángulo? Porque como hemos visto, cuando hablamos del seno, yo puedo saber cuál es este valor, que coincide justamente con la altura del triángulo, ¿verdad? Y esto si hacemos un recuerdo, si recordamos un poco, la proyección hacia el eje X va a ser el seno de ese ángulo y la proyección hacia el eje Y va a ser el coseno. Pero en este caso no nos interesa hacia el eje Y, sino nos interesa la proyección al eje X. Así que la proyección al eje X, esta flecha de color rojo va a tener un valor h. Vamos a decir que es la altura, ¿verdad? Porque coincide justamente con la altura. Y esto va a ser el seno de θ. Bien, ahora ya tenemos tanto la base como la altura. Una altura h que le hemos nombrado. Y es igual a menos seno de θ. ¿Por qué menos seno? Porque estamos en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante el seno es negativo. No olvidar nunca los signos. Entonces, reemplazamos valores en la fórmula, ¿sí? La base 2, la altura menos seno de θ, los dos se eliminan, por lo tanto el área va a ser menos seno de θ. Respuesta, pues menos seno de θ, ese es el valor.
Bien chicos, espero les haya gustado la clase. Fue un poco compleja, nos tomó un poco de tiempo tratar de entender esto, pero espero les haya gustado la clase del día de hoy. Sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en una próxima clase. Gracias.